A partir de esas primeras nociones, a mí me gusta mucho trabajar de entrada con lo que llamamos flujo de caja, que está en este apunte primero que vimos. El flujo de caja lo que me permite es ordenar los datos y darme cuenta si tengo cosas en blanco y que tendría que volver a hacer preguntas o no. Es más, yo me hago algunas preguntas y antes de salir a rastrearlas, que esos son las fuentes de información, trato de pensar cómo sería el flujo de caja, qué datos tendría que ordenar y a partir de ahí salgo a hacer los rastreos. O sea, me hago las preguntas y salgo a hacer rastreos. Cuando yo les preguntaba en el trabajo cómo se imaginan resolver esas preguntas, me refería a esto, usar fuentes primarias, usar fuentes secundarias, salir a preguntar a agentes claves. Muchas veces lo que nos conviene por lo pequeño del proyecto no es hacer un cuestionario e entrevistar a 3.000 personas, porque es costoso. Digo, hacer un tipo de encuesta de ese estilo requiere pagar encuestadores, eh, procesamiento de la información, alguien que haga la encuesta para que valga la pena con el muestreo que vamos a estar haciendo. Hay que preparar a los encuestadores, cada encuesta cuesta alrededor de 100 pesos para el encuestador cada una, así que imagínense que es costoso. Entonces, en general, cuando el proyecto es chico, uno tiende más a buscar agentes claves y las entrevistas en profundidad u observaciones en profundidad para no tener ese gasto tan grande. Ahora, si yo lo que voy a poner es una sucursal de un banco, claramente voy a recurrir a fuentes primarias mucho más costosas como son las de cuestionario o el armado de un programa que me permita entender determinadas situaciones. Ahora, también puedo hacer observaciones, como le decía, y la observación puede ser, por ejemplo, participante, o sea, participar de una actividad hasta que la entiendo y eso me permite entender mucho mejor la información del proyecto que voy a llevar adelante. A eso me refería cuando les preguntaba cómo se imaginan llevar adelante las preguntas, cómo entenderlas. No es mi intención, no era que la respondan, en algunos casos ya me las respondieron y eso todavía no, porque en realidad, aunque lo respondamos medio ficticiamente, lo que tenemos que imaginarnos es el camino con el que conseguiríamos la respuesta. Puede ser que lo haga también por información secundaria, cuestión muy válida, más que nada cuando es pequeño el proyecto, como decíamos, o es pequeña la inversión. Si yo voy a poner una verdulería, puedo utilizar, por ejemplo, cómo le fue a las verdulerías de Bahía Blanca, qué tipos de productos tienen que vender, y hay estudios que me lo cuentan por internet o en cualquier lado hay verdulerías y algo me pueden contar. Bien, la información secundaria es muy buena en ese sentido. Lo malo es que no está armada para mi proyecto específico, entonces a veces no me da datos claros. Tengo que aprender a extraer la información que me sirve de eso que fue hecho para otra cosa. Bien,